es algo que he estado trabajando hace harto tiempo, especialmente para museos y espacios culturales. Y un poco a modo de introducción, entender de que el mundo en que estamos viviendo hoy día es súper visual, y pongo este ejemplo de este libro que es muy interesante a alguien que le interese el tema, como todo ahora es a través de las imágenes, la gente lee cada vez menos, se ocupa más social media, entonces obviamente el diseño gráfico está en un súper buen momento. Entonces yo creo que he tenido la suerte, y todos los que estamos haciendo diseño gráfico, que nos ha tocado un momento muy importante, en términos de que la imagen puede conllevar muchas ideas. Y un poco para poner en contexto, yo tenía una oficina acá en Santiago, estudié en la Portales Diseño Gráfico, y con el que es ahora mi marido, que también es diseñador, tenía una oficina de diseño muy noventera, como podrán ver en ese computador tan moderno de ahí. Y bueno, y nos dedicamos a hacer un poco de todo, branding, un montón de cosas, hasta que de ahí nos fuimos a Londres el año 2007. Y claro, yo soy de una generación pre-internet, o sea, me alcancé de hecho en la universidad a aprender un poco del oficio con la mano, que creo que eso nos da a todos los de mi generación una mirada muy distinta, no solo del diseño, sino que como de la comunicación visual en general. Esta es una obra de Douglas Coupland que es muy interesante, que tiene como unos statements así, anti-internet. Y dentro del mundo del diseño gráfico, que tiene como tantas avenidas, ¿no es cierto? Entonces está gente que se dedica a hacer papeles murales y ilustración, gente que se dedica a hacer tipografía, diseño de servicios, imagen en movimiento, apps, señalética, packaging, etcétera. Es una cosa muy infinita. Yo diría que mi ámbito de lo que me siento cómoda haciendo y de finalmente lo que me gusta hacer es el diseño editorial y branding, pero en el sentido de comunicar ideas a través de posters, más que dedicarme a hacer como logo y cosas así. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que me gusta de contar historias. Si pongo esta imagen del tapiz de Bayeux en Francia, que en el fondo es como un gran cómic que va contando de principio a fin, en este caso una guerra y una batalla. A mí me gusta contar batallas, encuentro que es entretenido. El diseño gráfico en ese sentido, como les decía al principio, es una herramienta súper eficaz y rápida para contar historias. Entonces lo que hacemos, bueno, me fui a Londres, qué sé yo, y trabajé al principio en el British Museum, y después puse un estudio de diseño gráfico que como que si se podría definir, es narrativas visuales para la arte y la cultura. Eso un poco es como lo que define el trabajo que hacemos. Y un poco, sé que no es el tema de hoy día, pero para mostrar un poco la idea, tenemos una fuerte área de diseño editorial, que por ejemplo les voy a mostrar así rápidamente un par de trabajos que hemos hecho puntualmente con artistas chilenos, y tiene esta cosa el libro, ¿no es cierto?, que son varias páginas, entonces uno de principio a fin cuenta una historia, lo cual es muy bonito. En este caso esas como páginas rosadas que se ven son como los gatillantes de por qué el artista decidió después hacer el trabajo que continúa en las siguientes páginas. Entonces yo me siento cómoda haciendo eso y creo que a muchos diseñadores nos pasa lo mismo. El libro Liguria también hicimos hace no muchos años, en el fondo cómo contar una historia que si bien es un restaurante y todo, tiene mucho más que ver con identidad. Entonces finalmente el diseño en este caso no solamente es elegir la tipografía, elegir los colores, darle un estilo, sino que en el fondo es armar un guión, darle sentido a la publicación y en el fondo contar la historia, en este caso del restaurante, a través de eso. Y este último, que creo que es el mejor ejemplo de comunicación visual, que por supuesto no quiere funcionar. Chuta, se quedó pegado. Bueno, filo, lo vamos a tener que saltar. Ahí. Bueno, no importa. El mundo de los libros, que creo que es una cosa muy bonita. Y bueno, y tengo mi estudio ya, entonces trabajo desde Londres y mi primera pega fue el British Museum, cuando llegué a Londres recién, que en el fondo yo creo que es como el museo más museo de todos. Yo creo que ese icono probablemente viene de aquí. Y por varias razones el museo más museo, o sea, es un lugar donde fue el primer museo que abrió al público en 1700 y algo, y tiene una serie de complejidades y características que lo definen como un clásico ejemplo de museo. Entonces, para dar un poco de contexto, yo creo que, si bien voy a hablar un poco de British Museum porque fue mi primera experiencia, yo creo que todos los museos tienen algo muy en común, que es una historia que generalmente, no siempre, pero generalmente parte con un señor o una familia o alguien que tiene una colección y una visión de, en el fondo, preservar sus objetos que ha coleccionado. En el fondo, como la filantropía en sus inicios, consistían estos señores que eran millonarios, ¿no es cierto? En este caso el señor Hans Sloane, que era el fundador de British Museum, que era un físico y un doctor, que en esa época nadie tenía acceso a viajar, pero él viajaba por todo el mundo coleccionando algas exóticas y
zapatos de la tribu no sé cuánto. Entonces todo este como gabinete de curiosidades que se llamaba, era una cosa muy insólita para gente en esa época. Y el primer lema, de hecho, del British Museum fue para todas las personas estudiosas y curiosas, que es bien bonito. Y fue el primero que abrió un museo, porque antes habían existido museos antes, pero eran privados, la primera vez que se abrió al público. Entonces, y generalmente parte de ahí un poco el asunto, en el fondo como esta idea de como mostrar lo exótico, mostrar lo que nadie tiene, mostrar cosas que el público común y corriente no tiene acceso. Y claro, en época victoriana probablemente era mucho más impresionante. Pero los museos finalmente siguen ahí, o sea, en el fondo es el origen, pero los museos han evolucionado a cosas bien distintas. Entonces, un poco para poner en contexto cómo yo creo que se ve el museo hoy en día, pues está esta como visión, que es como este ojo de este señor o señora o familia, que tenía esta colección y que decía es un edificio donde contener estos objetos, ¿no es cierto? Una especie como de mausoleo del objeto. Y después con los años empezó a pasar de que se abrió al público, ¿no es cierto? Entonces aparece esta gente de acá abajo y empiezan a haber especialistas donde empiezan a conservar estos objetos para que no se pierdan en el tiempo y gente que empezó a clasificar, ¿no es cierto? Y después con los años el museo empezó como a explotar, ¿no es cierto? Entonces ya no se trata solamente de los objetos y los especialistas, que ya son muchos, desde la persona que hace la página web, hasta el curador, la persona que se encarga de audiencia, etc. Y además el público empieza a diversificarse, que en el fondo hay una identificación de quiénes son las personas que vienen al museo, a quién queremos atraer al museo. Y ya no solamente son objetos, sino que hay una tienda, hay un café, una biblioteca, que en el fondo complementan la experiencia del museo. Y con Internet lo que pasó, que es como esta nube misteriosa, que el museo se abre. O sea, en el fondo ya no se trata de ir al edificio, como se hacía antes, sino que la imagen del museo, lo que proyecta el museo está abierto en el espectro general de la gente y en un acceso que es mucho más fácil de inmediato. Entonces, un poco lo que pasa ahora es que el público, que son estas personas tan diversas que me ayudaron por ahí, son unas ilustraciones muy bonitas, la gente empieza a acceder directamente a la tienda, entonces se salta la colección. Entonces yo voy a poner mucho el ejemplo precolombino porque es una cosa que me ha tocado trabajar con ellos. Pero me imagino que la gente realmente va al café del precolombino, pero no necesariamente va a ver la colección, o va puntualmente a tomarse un café o a comprar algún regalo a Artesanías de Chile, pero no tiene ningún interés en el resto, o sí lo tiene pero no lo hace. Entonces hay muchas entradas al museo, ya no es como una cosa lineal, que es un edificio, que se pasa, qué sé yo. Entonces empiezan a pasar varias cosas, que en el fondo el museo se convierte en una visión, en un tema más genérico, en donde el edificio es uno más de los integrantes de todas estas como avenidas de información que salen desde el museo. E incluso ahora está pasando en países más desarrollados quizás, pero que incluso los especialistas de los museos, los curadores, los conservadores, están ofreciendo sus servicios profesionales externos, como si fuese una empresa cualquier común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la identidad y la manera como el museo tiene que salir por cada una de estas flechitas. Ya no es solamente como que el canal de comunicación no es solamente uno. Entonces son muchas voces que salen, pero todas estas voces de alguna manera tienen que ser obvio que salen del mismo lugar, que es como la complejidad que tienen. Y bueno, y por otro lado, el museo se ha convertido en una plaza pública, ¿no es cierto?, donde este es como el caso más clásico de la Tate Modern, que es el museo en Londres, donde está este como hall de entrada que se convierte va cambiando una instalación que siempre involucra conexión con el público, donde la gente va, se relaja un rato, lo pasa bien, los niños juegan. No necesariamente hay como una presión curatorial de como andar entregando tanto contenido, sino que en el fondo son lugares donde la gente va a pasear, va a conectarse, a juntarse con amigos y por supuesto de la mano de tienda, café, etc. Entonces el museo es muchas cosas al mismo tiempo, ya no solamente un contenedor de colecciones. Claro, entonces hay algunas citas que he sacado de distintas publicaciones como esta. Por ejemplo, la sociedad se está volviendo más exigente, curando, que es una palabra que a todo el mundo le encanta, la curatería es como lo máximo, su experiencia de ocio frente a la gran cantidad de opciones disponibles en lugar de simplemente comprar lo que le den. Lo que las personas están seleccionando es una mezcla de experiencias que agregarán no solo calidad y valor a sus vidas, sino que también satisfagan su necesidad de realización y autoactualización. Entonces, claro, y esta idea de que el museo ya es una mezcla de cosas, muchas veces causa tensión, porque en el fondo el curador dice, oye, pero ¿cómo van a hacer un producto para vender en la tienda que ponga la imagen de esta cuestión que es tan preciosa, no sé qué? Entonces, hay mucho conflicto y es una cosa que yo creo que todavía está en desarrollo. Hay, por supuesto, organizaciones que lo han resuelto mejor que otras, pero yo creo que es un tema que todavía está en evolución.
Entonces vivimos en una era en que la forma del museo, lo que representa y cómo funciona, se está reconfigurando rápidamente. La asistencia de público nunca ha sido tan alta y nunca ha habido tantos edificios nuevos en progreso. Aún así, al mismo tiempo, el camino que el museo debe seguir nunca ha sido tan cuestionado, que yo creo donde estamos ahora. Y bueno, y las razones por las cuales esto no solamente tiene que ver ni con el edificio, ni con el marketing, ni con el retail, sino que también tiene que ver en la manera como ahora nos comunicamos y relacionamos con los objetos, que en el fondo, claro, en la época victoriana era una novedad ir a ver al British Museum probablemente el zapato de la tribu no sé cuánto, pero ahora la cosa es que es más accesible. Entonces los museos han empezado a tomar distintos como caminos para resolver estos temas, en el fondo cómo hacer nuestra museografía, o lo que contamos relevante para el día de hoy. Entonces pongo algunos ejemplos de algunas exposiciones que han habido, que obviamente hay millones, pero bueno, las que me toca conocer de más cerca, como por ejemplo Grayson Perry, que fue al British Museum, agarró objetos de la colección que le parecían interesantes y él hizo reinterpretaciones de objetos de la colección que parecían ser de la colección. Entonces uno iba a la exposición y no sabía qué era lo moderno y qué era lo que era antiguo. Entonces muy bonito, en el fondo, como el craftsman, la persona que se ha dedicado a hacer esto durante siglos, cómo es capaz de replicar el presente y el pasado de la misma manera. O por ejemplo la Bienal de Arquitectura que curó Rem Koolhaas en el año 2014, que fue como el ejemplo de museografía, de poder juntar toda la información existente en el universo y congregarla en una exposición. Esto era en el fondo la historia de los hitos arquitectónicos, entonces la historia de las manillas de puerta. Entonces, ser capaz de investigar a tal nivel, con la facilidad de internet que nos da ahora, de hacer un research que sea tan vasto que te permita contar la historia entera y traer cada uno de esos objetos de museos de todo el mundo. Que fue, bueno, esta exposición fue para mí de las más, como que más abrió los ojos, la historia de las ventanas. Todas las ventanas, todos los estilos arquitectónicos, del principio hasta el fin, hasta una máquina que crea ventanas de termopanel, no sé qué. Entonces, eso no podía, o sea, imposible pensar en nada así hace incluso 10 años atrás. Entonces, cómo el museo adapta estas nuevas tecnologías y esta cosa de la comunicación, de que nos podemos todos conocer, que los museos hacemos intercambio con todas partes del mundo, ha hecho que incluso la museografía y la manera como se presentan los objetos sea muy distinta. La historia de los water, muy interesante. Y cosas como esta, Christian Barclay, que es un artista inglés que, por ejemplo, hizo una película que son 24 horas y cada minuto es un clip de 1 minuto de películas sacadas de distintas partes. Que de nuevo, sin computadores súper modernos, sin el acceso a internet a saber cuáles son las películas, imposible hacer. Entonces estamos en un momento que obviamente el objeto y la manera como contamos la historia del objeto es bien distinta. Entonces hay gente que dice que está como un poco en crisis el objeto. Entonces claro, yo de nuevo voy a poner el ejemplo precolombino, pero ya, un jarro pato. Entonces este jarro pato durante años, para poder conocerlo, había que ir al precolombino o a otro museo que tenga colecciones parecidas para conocer el jarro pato. Resulta que ahora está Google y pongo jarro pato y literalmente esto es lo que me sale. Entonces, ¿cuál es el valor de ir a ver ese objeto en vivo en directo? ¿O cuál es el valor cuando yo veo una imagen en Google y cómo en el fondo me enfrento a esos cuestionamientos? Entonces, claro, lo que ha pasado es que la gente empieza a tomar interpretaciones propias, como por ejemplo esto que no sé quién será, pero lo encontré en Instagram, que en el fondo un tipo que se disfraza de jarro pato. Y entonces la gente se empieza a apropiar, ¿no es cierto?, de imágenes, y pasa esto, que la gente quizás en vez de andar mirando el objeto y contemplándolo con esa cosa como bucólica que hubo durante tantos años, la gente le saca la foto, la sube, la pega, le hace una cosa, lo convierte en un afiche. O sea, el objeto y la imagen del objeto como tal, hay gente que dice que está en crisis, yo creo que está simplemente evolucionando, que en el fondo la manera como nos enfrentamos a eso es muy distinta. Entonces, los museos, frente a esto, en el mundo, han empezado a pensar maneras de cómo revalorizar sus colecciones, porque en el fondo, ¿cuál es el valor de mostrar el jarro pato si tengo Google que me lo puede mostrar 500 veces más y me puede hacer comparaciones, etcétera? Entonces, claro, el mundo de la social media, bueno, donde, claro, el museo es capaz de empezar a contar historias a partir de estos objetos. Entonces, por ejemplo, claro, ¿qué significa el amor para ti? Y muestran esta obra de Edwina Sandys. O Feliz Día de los Enamorados, y muestran una obra de Elvis Kelly, que es un corazón. Entonces, ¿cómo los museos le empiezan a agregar contenido a colecciones que antes probablemente eran muy estáticas, quizás probablemente organizadas por tiempo, ponte tú, con mayor o menos éxito? O sea, obviamente hay cosas que de repente uno dice, bueno, y claro, quizás Vincent Van Gogh estaría literalmente rasgando la oreja cuando ve todo este tipo de cosas. En el futuro los blogs se considerarán parte de la práctica laboral de la mayoría de los departamentos. El personal de la organización se convertirá en comunicadores y el museo tendrá muchas voces, que es un poco ese diagrama que veíamos, ¿no es cierto?, de muchas voces saliendo del museo.
un cambio que deberá gestionarse y requerirá una relajación de los controles que rodean y quien habla desde Tate. En este caso, la Tate es una cita del exdirector del Departamento Digital de Tate. Entonces, claro, pasan cosas ahora en los museos, ya no un solo canal de comunicación, hay eventos, ¿no es cierto? Hay excusas, ¿no es cierto?, para organizar temas donde se pueda llevar a distintas audiencias, qué sé yo, niños, que no necesariamente quizás van a entender, de nuevo, el jarropato como ejemplo, pero quizás se van a empezar a conectar con la organización de maneras distintas que antes probablemente no eran tan obvias. La apertura a múltiples representaciones museológicas ofrece oportunidades para ser más lúdico, más receptivo y más auténtico dentro de las comunicaciones en las redes sociales, atributos que se ajustan a las normas emergentes de estos entornos. Sospecho que nos estamos relajando más sobre el impacto de tal cambio que podría tener la autoridad de un museo o de un curador. O sea, en el fondo antes yo creo que esto estaba muy mal visto. Oye, pero ¿cómo voy a utilizar este cuadro de no sé quién para hablar del día de San Valentín? Pero ahora yo creo que los museos se están dando cuenta que tienen que ser más flexibles y comunicar en el fondo a esta audiencia que están acostumbrados a ver cosas en Instagram todo el día. Y pasan cosas como esta, que lo pongo como el ejemplo más fatal de todos, que el Met hace un par de años decidió que la mejor idea de todas podía ser a Michelangelo de las Tortugas Ninja interactuando con la colección. Y fatal, po. O sea, en el fondo, ahí está como ese nivel de qué tanto uno en el fondo engancha y qué tanto uno se vende y qué tanto uno es capaz de como entrar en la cultura tan popular para empezar a vender la colección. Cuestionable, digámoslo por lo menos. Entonces, es un poco el contexto. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa con el museo mismo? ¿Cómo yo soy capaz de navegar este ambiente lleno de información y cosas? Entonces, pongo esta imagen que es de Orlando Parry, que es un tipo inglés que se dedicó mucho a caricaturizar como toda la publicidad victoriana de la época. Yo creo que esto es lo que pasa el día de hoy. O sea, es un mar de información donde todos quieren gritar, entonces todos gritan así al mismo tiempo, lo más fuerte posible, con los colores más chillones, así como bien intenso. Y que en el fondo esta pared probablemente para mí ahora se convierte en esta pared, donde todo grita, donde todo está al mismo tiempo. Entonces no es tan distinto, de hecho, en ese sentido lo que está pasando. Entonces, la importancia de una marca en museos hoy en día finalmente tiene que ver porque el museo enfrenta competencia proveniente del mercado del entretenimiento, esparcimiento, si se quiere llamar, o el retail también. Y hoy en día hay mucha oferta, pero la gente no tiene suficiente tiempo para gastar. Entonces, si tengo un sábado en la mañana disponible, tengo que decidir dónde voy a ir. Voy a ir al MIM, voy a ir al parque, voy a ir al cine, entonces, y el museo en ese sentido ha entrado en esa dinámica y hay que asumirlo como tal, que yo también entiendo que los curadores realmente se espantan, oye, pero si no somos un mall. Sí, no somos un mall, pero hay que entender que en la cabeza la gente obviamente compite con ese tipo de oferta. Entonces, los museos más exitosos son aquellos que ofrecen experiencias que apelan a audiencias diversas, reflejando las distintas necesidades de distintas audiencias. Los visitantes de museos buscan experiencias que crucen las fronteras del aprendizaje, hacer y recreación, que es un poco lo que veíamos de estos como eventos, ¿no es cierto?, que se hacen a partir de distintos temas curatoriales. Deben ser lugares donde se aprenda, se relaje, se encuentre placer en la estética, así como también permita el descubrimiento y placer intelectual. Entonces, hay que ser un pavo real y sacar las plumas, así, para en el fondo poder competir en este ambiente tan ruidoso, ¿no es cierto?, en esta pared llena de afiches. Entonces, ya. Si todos sacamos las plumas al mismo tiempo, estamos en problemas porque, de nuevo, nadie se va a diferenciar. Entonces, ¿cómo ser pavo real o cómo hacerse diferenciar en un mercado tan competitivo? Entonces, claro, uno puede ser un pavo real, pero quizás lo que hay que hacer es que uno tiene que convertirse en un perrito muy amigable. Entonces, somos un museo muy amigable. O quizás somos gente muy elegante. Entonces, en verdad, esto es un museo muy elegante y eso es lo que somos, y reflejarlo de tal manera. O en verdad somos súper modernos y cool, con unos colores fluorescentes, y somos una organización así que la llevamos y que somos súper cool. Entonces, pongo ejemplos de animales que obviamente es muy burdo, pero en el fondo entendiendo de que no todos podemos ser lo mismo. O sea, en el fondo no todos podemos ser pavos reales. Entonces, hay que lograr identificar qué es lo que somos. Entonces, los museos ya no son edificios, hemos dejado de ser coleccionistas de contenido y nos hemos convertido en nuestros propios creadores de contenido. Así que esa marca, esa reputación, esa forma, actitud, esa manera de hablar de cultura es muy, muy clave. Entonces, ¿de dónde estamos hablando? ¿Estamos hablando de una manera simpática y amigable como el perrito labrador? ¿O somos súper contemporáneos y somos como súper cool en la manera como comunicamos y apelamos a un público súper, qué sé yo, sofisticado? O sea, son maneras muy, muy, muy distintas. Una marca cultural es nuestro ADN, es cómo nos comportamos unos con otros, es cómo nos comportamos con nuestro público, es cómo nos vemos, hablamos, presentamos, es todo lo que hacemos. Mi pregunta al personal del museo todo el tiempo es, ¿qué es lo que hace esto tan V&A? Este es el director del V&A. ¿Qué es lo que hace esto tan particular a mi museo
que no lo hace igual a ningún otro museo. Eso que estás haciendo, ¿qué es lo que lo hace tan particular a mi organización? Entonces yo creo que esa es una pregunta que todo el mundo se debería hacer al momento de sacar cualquier elemento comunicacional para afuera. ¿Por qué esto es tan MIM? ¿O por qué esto es tan, no tengo idea, Museo de Bellas Artes? En el fondo, ¿qué es lo que hace eso distinto a lo que el resto de mis pares están haciendo? Y claro, y generalmente lo que pasa, que obviamente está pasando más y más, que los museos que les va mal en términos de audiencia, de visitantes, de comunicaciones, es, en este caso extremo, ¿no es cierto?, que cierran, ¿ah? Bueno, pero eventualmente es porque pasa esto, que en el fondo no saben lo que son. Entonces es una mezcolanza de todo, tanto de programación, que en el fondo un día traen una exposición de una cosa, otra de otro tema nada que ver, y así, siendo que quizá lo que ellos tienen que hacer es expresar que son diversos, por ejemplo, y asumir la diversidad, y eso es nuestro programa, y eso es lo que somos un lugar diverso, pa. Pero generalmente pasa que no se sabe nada, que es una cosa mezclada con un poco de esto por acá, hablamos a veces súper simpático, pero a veces somos medio cool, entonces generalmente los problemas en términos de visitantes, así para ponerlo, y bueno, y de ventas y de visitas, etcétera, tiene que ver con que la organización no tiene una idea clara de qué es lo que está haciendo, tanto de programación como de comunicación. Que en el fondo es como, o yo vendo cuchuflis, o vendo, no sé, ropa de seguridad, o vendo arreglos florales. En el fondo como que uno no puede hacer todo. Entonces, como que esa idea de que el museo es como un todo, donde uno va a ver objetos, ya no corre, porque en el fondo la oferta es demasiado, la oferta y la demanda es demasiado brutal. La gente se confunde. Entonces, cuando ven al señor cara de perro con orejas de pavo real, no sabe, en el fondo uno no sabe si confiar que el día de mañana, no sé, esta institución me va a presentar una exposición buena o mala, porque en el fondo si uno no es consistente con la manera como comunica lo que hace, la gente no por eso va a tener que necesariamente visitarlo. Entonces, lo que hay que crear es fidelidad a la institución, ¿no es cierto? Y para poder crear fidelidad lo que hay que hacer es tener una línea clara. Y esa línea clara tiene que ver con esa visión del museo. En el fondo, ¿qué es lo que hace mi museo tan importante? Entonces, ¿qué hace esta institución diferente a otras instituciones? ¿Por qué este museo es tan diferente de cualquier otro museo o galería? Hay cosas al respecto, no solo su colección, que obviamente hay colecciones que son muy parecidas, sino dónde está, qué representa, cómo se representa. Todas son bastante diferentes y deben destacarse en relación a otros museos, muchas veces, o tal vez en la misma ciudad, o tal vez en otras ciudades. Entonces quizás mi mirada tiene que ver con que yo soy un museo del oro y mis pares están en otras partes de Sudamérica, no quizás en Santiago. Entonces averigüe qué es y logre que las personas dentro de la organización estén de acuerdo en qué es eso para entender qué es lo que es. Entonces, bueno, comunicar este nuevo museo, este nuevo personaje que ha aflorado. Entonces, para eso está la comunicación visual, que ahí es un poco donde entra el diseño gráfico. Y la comunicación visual, básicamente, así poniéndolo así a muy a grandes rasgos, es la transmisión de ideas e información en formas que se pueden ver. Entonces, obviamente incluye signos, tipografía, dibujos, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, etc. Entonces, muchas veces uno confunde que el diseño gráfico es como, hacer bonito, La comunicación visual es mucho más amplio que eso, involucra una serie de elementos que en el fondo conllevan un mensaje prepensado y el diseño gráfico es una de esas como avenidas o herramientas que sirve para eso. Entonces, claro, está el diseño por un lado, imágenes, tipografía, texto, contenido, todo eso es un todo que comunica visualmente algo. Entonces están estas voces, ¿no es cierto? Entonces todas estas voces tienen que ser aunadas por algo. Entonces la identidad visual o branding de una institución cultural debe revelar su postura valórica y curatorial a todo tipo de público, desde visitantes a donantes. Eso es difícil de comunicar a través de un solo símbolo, dada la complejidad intrínseca de una institución de esta naturaleza. O sea, lo que vimos ahora, que los museos no es una fábrica de salchicha, o sea, en el fondo uno no puede poner un logo, repetirlo, o sea, son millones de cosas que salen de ahí, conocimiento, curadores, objetos, temas. Entonces, la naturaleza de la institución cultural es muy distinta, se parece mucho más a una ciudad en ese sentido, más que a una marca de restaurante. Entonces, es por eso que hablamos de un conjunto de elementos y reglas, un sistema gráfico, un lenguaje visual. En el fondo, más que una identidad visual, hablamos de un lenguaje, de un todo. Entonces, voy a poner el ejemplo mosca, que es una cosa que se ve, que pasa muy seguido, que en el fondo, de nuevo, la gente cree que a veces que por tener un logo, ya tengo un logo súper bueno, lo repito, y esa es mi marca, pero claro, el efecto mosca es lo siguiente, que yo hago un montón de esfuerzo, ¿ya? Estos son ejemplos raros así de cualquier cosa que se quede por ahí. Un mega esfuerzo de hacer un post que sea súper algo, ¿ya? Y le pongo mi logo arriba, entonces, ya, este es el logo de mi organización, el poster. Pero resulta que después otro diseñador agarra otra temática que le dieron de la misma organización y hace una cosa nada que ver, con un estilo completamente distinto, pero le pone el logo arriba y ya. Y esto, otra cosa nada que ver, un festival sobre mujeres. Y claro, resulta que todo esto pertenece a la misma organización.
BFI, en este caso del British Film Institute. Entonces, claro, la gente en general confía en que el logo va a hacer toda la pega y claramente ese es un muy buen ejemplo de que el logo es prácticamente lo menos relevante. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esto? Un lenguaje visual. Lo mismo, British Museum, cuando empecé a trabajar ahí, esta era la situación. Negro, sí, como un estilo fotográfico un poco definido. Pero claro, el esfuerzo que le puso ese diseñador al Day of the Dead no tiene nada que ver con el resto. Entonces, sin logo, o sea, esto no tiene ninguna conexión gráfica. Entonces, el momento que volvemos a la imagen de la pared, esa victoriana donde está todo gritando al mismo tiempo, si yo veo esto, no tengo ninguna posibilidad de saber que todo viene de la misma organización. Ninguna. O sea, entre el Day of the Dead y Heiber, no sé qué, lugares distintos, no tengo idea, que sea uno sube, obviamente Heiber se ve muy importante, que es una organización muy relevante, la otra quizá es no tengo idea, una organización comunal, que está haciendo algo. O sea, en el fondo, ¿qué manera de perderse una oportunidad de comunicar que viene a un lugar tan importante por el hecho de no hacer una identidad visual consistente? Entonces, muchas veces lo que pasa con esto es que básicamente o no se ha creado o implementado un sistema gráfico, o no hay recursos o especialistas disponibles para poder, de hecho, poder hacer los afiches o el tema consistente. Y muchas veces pasa que hay egos de por medio. Entonces el ego del curador que quiere hacer, oye, pero es que yo no quiero hacer un afiche como los otros porque son todos iguales, es que no quiero hacer uno súper especial porque este tema es súper importante, ya, y vamos cambiando la letra, ya. O el diseñador que, oye, ven una lata, esta cuestión me da lata seguir haciendo lo mismo, es que en verdad hagamos algo distinto. Lo que no se sabe, cuando uno hace esas cosas, de que en el fondo uno pone su mirada de diseño por sobre la comunicación del museo, es que lo único que uno está haciendo es confundir al público y disminuir la potencia de tu comunicación. Entonces, no, yo pienso en la persona que hizo, que de hecho sé quién es, y es amiga mía, que en el fondo le pusimos en énfasis a esto, ¿cachai? Hicimos la tipografía que le hicieron a mano, no sé qué, pero claro, el problema es que al lado de de nuevo, volviendo ahora al tema como de las redes sociales, cualquier cosa como esta me aparece, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando estoy haciendo scroll por Instagram, me aparece eso y todo igual. Entonces, en el fondo, se pierde una oportunidad de oro de dar a conocer cosas que salen del museo. Y el copy-paste. El copy-paste, que en el fondo uno ve muchas veces que se copia, oye, qué buena idea del museo, no sé cuánto, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Ya? Y lo hacen parecer súper parecido. Lo que no se dan cuenta es que haciendo eso están perjudicando no solo a la institución de la cual está saliendo la información, sino que en el fondo están desdibujando su marca. O sea, en el fondo, si ellos no tienen personalidad y copian lo de otra persona, lo único que hacen es que la persona el público al cual quieren llegar no entienda nada y nunca se fidelice a la organización. Así que no al copy-paste, nunca. Entonces, un claro lenguaje visual ayuda a diferenciar la postura y la oferta de la institución. Entrega efectivamente mensajes, le asigna a la institución una personalidad e identidad con la cual el público se puede relacionar, sea quien sea el público, da autoridad y confianza en el museo y fideliza, que probablemente es lo más importante a esta altura. En el fondo, contar con un público constante que vaya a cada una de tus actividades, porque obviamente eso deja plata, porque obviamente eso construye que el día de mañana, qué sé yo, sean personas que estén siempre rondando en el museo. Entonces, ejemplos que de nuevo no necesariamente son los mejores de diseño, pero sí muy buenos en términos de consistencia visual, el Museo de Ciencias de Londres. Entonces, claro, ese post dice, uno como diseñador puede decir, bueno, no es tan bonito, ¿verdad? Pero el tema no es que sea bonito, no, lo importante es que se parece al otro. Entonces, cuando la persona está en el metro y pasa entre un mes y 3 meses después ve este otro, entiende perfectamente que estos 3 posters pertenecen al mismo lugar. Entonces, yo sé que el Science Museum está haciendo una exposición sobre el sol, sé que está haciendo... Entonces, uno empieza a construir en su cabeza una imagen de cuál es la programación de esta organización. O temas, por ejemplo, como South Bank Center, que es como una especie como de GAM, muy parecido, de hecho con una arquitectura bien brutalista. El amarillo, rebrandearon hace muy poco su imagen, y el amarillo cruza todo, ¿no es cierto?, desde la señalética. Y claro, es un sistema un poco más flexible, en el sentido que es menos claro, tendrá sus peros, pero por último uno sabe que viendo estas 3 cosas, uno sabe que todo viene del mismo lugar, no hay ninguna duda. Y cosas como... cómo extender la marca más allá solamente del póster, porque yo entiendo que el póster lo pongo como ejemplo, pero acá ya no es un póster, sino que es un póster en internet o un banner en Facebook. Y en el fondo, cómo incluso en el caso del Victorian Albert, y que también lo hacen otros museos también, hasta los vasitos de la cafetería agregan contenido. Entonces mis vasitos de la cafetería son vasos de la colección y te entregan un poco de contenido para poner el logo por el otro lado. Pero en el fondo todo está conectado a que sale de un mismo canal, de una misma manera, de la misma forma. Entonces, ¿por qué el uso consistente de una marca es importante? Asegurarse que la comunicación visual sea clara y consistente a través de todos sus canales es fundamental para lograr fidelidad, confianza y una actitud positiva del público frente a la organización.
Interactuar con el público de manera consistente es el paso más importante para lograr que la gente conozca lo que haces. Y una vez que el público conoce la organización, ellos se logran identificar. Entonces yo sé que este museo es el museo donde interactúan mucho con los niños, entonces me voy a ir casi a ojos cerrados a la próxima actividad que me ofrezcan. No tengo para qué pensarlo tanto y si la entretenía, no, porque yo ya sé que si voy para allá me aseguro que va a estar súper bueno. Una vez que el público se identifica con ella, el público confía y es más propenso a participar, comprar y visitar. Entonces, bueno, yo no sé, voy como en la mitad. ¿Está muy lateado? ¿No? Ya. Entonces, bueno, ahora voy a contar casos de estudio de temas que me ha tocado a mí resolver allá con mi equipo, que son casos de estudio que yo entiendo que obviamente la escala es distinta a probablemente lo que pasa acá, pero yo creo que hay buenas ideas para sacar y como entender un poco de qué se trata esto del lenguaje visual. Entonces voy a partir nuevamente, perdón la insistencia, en British Museum, que fue lo que me tocó más de cerca trabajar al principio. Como les contaba, British Museum tenía esta identidad tipo mosca, ¿no es cierto?, donde el logo era todo, lo único que importaba era el logo, y súper estricto, que la posición del logo y el tamaño, de una serie de reglas, por el fondo todo el resto da lo mismo. Entonces, frente al logo mosca, me tocó justo trabajar en un periodo que llegó un consultor externo, que era John McConnell, que era una agencia que se llama Pentagram, que es súper importante, que ha hecho un montón de cambios de identidad en todo el mundo, y trabajado con el equipo interno de British Museum desarrollando una nueva identidad. Y en el fondo, claro, cambiamos un logo que es bastante neutro, no digamos que tiene demasiada personalidad, pero sí, ponte tú, está hecho con la tipografía Baskerville, que era una tipografía inglesa que fue creada el mismo año que el British Museum abrió. O sea, hay cierto link ahí histórico en la razón por la cual se ocupó esa letra. Y en el fondo ya, el logo es una cosa, ¿no es cierto? El logo mosca, como le digo yo. Entonces, eso es una cosa, pero todo el resto, este lenguaje, refleja y hace hincapié en los valores y propósitos del museo y utiliza los objetos de la colección como elemento principal del diseño, porque claro, el British Museum se dio cuenta que su valor estaba en los objetos y en la idea de que en el fondo han sido siempre los que han presentado los objetos, bueno, ahora con la polémica del Moai, que podemos discutir después, pero en el fondo ese es su valor, y en el fondo eso, ellos se dieron cuenta que lo importante que había que rescatar era eso. Entonces, el sistema British Museum funciona de una manera muy rígida porque son 700 personas las que trabajan ahí, entonces cada una de estas voces tiene que ser súper consistente, por lo cual el manual de reglas es pero así, o sea, todo lo que les puede ser poco, así como que no te deja, los tamaños de la letra están establecidos, la manera como se usa el color, o sea, etcétera, etcétera. Y esto es un poco resultado, así como saqué cualquier ejemplo, súper estructurado, o sea, el logo va de una u otra manera, los tamaños de las letras son siempre iguales, o sea, yo creo que de hecho no hay sistema más restrictivo en los museos del mundo que el British Museum. Es lejos, pero hace todo el sentido porque está hecho porque es una organización gigante, entonces no hay control, y si tú no tienes muchas normas no funciona. Entonces, entendiéndolo así, es una súper buena solución. Y un poco así para que entiendan como qué es lo que pasa con las distintas voces que salen del museo. Entonces, por ejemplo, está esta exposición definiendo la belleza en el cuerpo griego antiguo. Y claro, el catálogo tiene la misma portada, el póster es muy parecido, la exposición adentro ocupa la misma letra y los mismos colores, el toblerón que le llaman, que es como la cuestión que ponen afuera para no sé qué, la página web, el banner de Facebook. Entonces, no hay ninguna duda de que la persona cuando está en el metro o pasa por afuera o ve en Facebook eso, que es el banner, después cuando va al museo entendió perfecto que le está hablando la misma persona. Entonces, es como, hay que entender de que hay ruido de por medio, entonces hay que ser súper consistente. Y esto es un poco como lo que hacen ellos, así llevan, no sé, como 6 años haciendo esto. Entonces, obviamente también desarrollamos el tema de las publicaciones, que no es tan igual, pero en el fondo siempre con la idea en la cabeza de que el objeto es lo que es más importante al momento de comunicar. Entonces se recorta el objeto sobre un fondo blanco, bueno, una serie de decisiones de ese tipo. Entonces, claro, ¿qué es lo que queda para el diseñador? ¿O qué es lo que queda para... ¿Cuáles son como los temas que hay que desarrollar para atraer a nuevas audiencias? Porque si le mostramos a todo el mundo esto todo el rato, es una lata. Entonces la gente se ha aburrido, ¿no? Y que aburrido, en verdad no quiero ir más a la exposición. Entonces ahí es cuando el contenido empieza a cobrar relevancia. Entonces, por ejemplo, lo que nos dedicamos a esta cosa como de contar historias visualmente. Entonces, una exposición sobre Alemania. Entonces, bueno, sí, ya, la tipografía está súper seteada, los colores más o menos obvios. Entonces, ¿qué es lo que queda por contar? La historia de qué se trata la exposición. Y la exposición era sobre 600 años de historia cultural. Entonces pusimos al rino de Durero versus el Beatle alemán. Y eso es el resumen de los 600 años. Entonces, elementos que en el fondo, o sea, son soluciones de diseño gráfico que parten del contenido más que de la gráfica. O por ejemplo esta que era sobre los vikingos, que hicimos como una especie de teaser, campaña así que como que tiran antes de que salga el post al final, que la expresión berserk es como algo que se ocupa en el lenguaje muy cotidiano, que es de hecho de origen vikingo.
Entonces te vas a volver loco, you're gonna go berserk, porque los vikingos vienen. Y pusimos que esta palabra viene del vikingo, no sé qué, hashtag exhibición vikinga. Claro, y después cuando se abrió la exposición, salió un póster así como con un objeto, qué sé yo, y el título completo de la exposición. Cosas como esta hablan de sinfonía, ya hablan de música, pero nadie está inventando una ilustración, nadie está inventando cosas raras, se mantiene siempre dentro del mundo de la identidad visual del museo. Acá sí, ilustración simple en todo caso, siempre manteniendo que entre esta organización y esta, claramente vienen del mismo lugar. Cosas como familias, por ejemplo, donde inventamos estos como set de pequeños como personajes que están hechos con objetos de la colección. Entonces, claro, blanco, qué sé yo, pero también poniendo la colección siempre en el centro de la comunicación. Cosas como, por ejemplo, el sistema de membresía, que allá son súper importantes, que en el fondo la gente paga, qué sé yo, 40.000 pesos por hacerse socio y miembro del museo y tienen acceso a salas especiales, a invitaciones, a cosas especiales en la mañana. Entonces, claro, uno no podía competir con una exhibición, pues, tenía que verse distinto. Entonces, la idea fue ocupar perfiles de objetos. Entonces, la fotografía iba a ser lo que lo iba a hacer tan diferente. Entonces, claro, puros perfiles y la idea de como acércate, get closer. Entonces poníamos get closer, super close, súper cerca de la nariz, en el fondo como hacer un pequeño guiño entre, como acércate al museo, acércate a la institución, y estos perfiles de objetos de la colección, que en el fondo es un sistema súper coherente para que sigan, de hecho hasta el día de hoy esto se mantiene, pueda sacarle siempre fotos a objetos de la misma manera. Entendiendo que hay un equipo de fotografía de por medio, yo sé, que en el fondo, claro, para que esto pueda pasar tiene que haber alguien que se encargue de sacar la foto como uno quiere, que eso requiere un equipo finalmente. Y bueno, y el lenguaje, en el fondo, stay close, mantente cerca, no te vayas, sigue ayudándonos, nosotros lo mandan por correo 3 meses antes que se acabe la membresía. Get close, acércate a la colección y conviértete en un miembro, etc. Entonces la palabra close es como el guiño de texto que se ocupa siempre. Esa no sé por qué estaba metida ahí. También los patrones, que los patrones también es un poco como la membresía, pero gente así como filántropo, ¿no es cierto?, que obviamente en Europa y en general existe mucho, que esperamos que en este país exista luego, que son gente con mucha plata, qué sé yo, que tienen interés en estas instituciones, pero gente muy elegante, que se hace esta cosa por una cosa media social. Entonces, en el fondo, cómo hablarle a esta gente y cómo darle una imagen de, en este caso, British Museum, que no sea la que conozcan, porque obviamente se conoce el British Museum de para adelante. Entonces, era la idea de esta como exclusividad. Entonces, como cómo revelar, ¿no es cierto?, sacar como este como género así que tapa las cosas y como tener un acceso exclusivo a la colección y eso. Entonces, inventamos esta idea de que hablamos con los curadores y le dijimos, oye, pucha, queremos mostrarle algo a los patrones que no sea común, en el fondo que sean historias de objetos que ellos no conozcan, objetos que sean fascinantes en términos de historia. Entonces, después de varios meses de trabajo con ellos, llegamos a una selección de como 15 objetos que todos son más lindos, menos lindos, pero todos tienen unas historias fascinantes por detrás. Entonces, la tiara esa, no sé, estuvo perdida 5.000 años, después apareció no sé dónde, no sé, cada uno tiene su cuento interesante. Y en el fondo le sacamos esta foto así como súper misteriosa, como para reforzar la idea de revelarnos. Entonces, revela, Andrés, no sé, revela los tesoros, revela la historia, revela la belleza. Entonces, en el fondo, revelar en el fondo es como el concepto que lo une todo. El Museo Chileno de Arte Precolombino, que como no lo íbamos a nombrar, pasó que nos llamaron a hacer la Galería de Accidentes de Chile, esto fue como el año 2011 o 12 por ahí. Entonces fue un proyecto que partió un poco al revés, en fondo partimos primero por la galería y después terminó en la marca. Entonces, un proyecto precioso, que me imagino que muchos de ustedes conocen, con la galería de Smilan Radic, que fue un poco un momento, o sea, no un poco, fue un momento histórico en el museo en el sentido de que abrieron las temáticas y bueno, y abrieron el museo en el fondo, de eso se trataba todo. Entonces, claro, elegimos una tipografía que tenía que ver con el espíritu inicial del Museo Precolombino, que fue fundado por don Sergio Larraín, súper bonito, neutro, qué sé yo, en el fondo de nuevo resaltando los objetos. Desarrollamos señalética, y ahí empezó a pasar algo, que en el fondo teníamos un logo mosca, que era, no sé si se acuerdan, como un edificio largo, así que parecía como el Banco de Chile. Que era cualquier cosa que en su momento probablemente hacía sentido, era como la moda, ¿no es cierto?, que como que estos edificios coloniales tenían así un logo, así como bien clásico. Entonces, claro, empezamos a hacer unas cosas medio intermedias, que era como ese afiche, ponte tú, que tenía como el logo así puesto mosca abajo, así, ¿ya? Porque como que no sabíamos qué hacer con eso. Entonces fue como un periodo un poco intermedio. Y pasaron cosas como esta, que nos tiraba un aviso en el diario para la inauguración, pero en el fondo como que el logo había puesto así en una esquina como pidiendo perdón. Entonces,
lo que hicimos fue poner el Museo Chino de Arte Precolombino bien grande, para que fuera como bien evidente, bueno, con era escondida, lo que siempre pasa es que hay que empezar ahí a negociar, qué va tan grande, cómo, que eso será tema para otro día. Entonces, bueno, y después de esto, del año 2014, se abrió la galería, el museo se abrió al público, súper bien y todo, pero en el fondo nos dimos cuenta de que claramente le hacía falta un nuevo lenguaje visual al museo. Entonces, el encargo lo tomamos como, en el fondo, un poco rescatar nuevamente esa visión original del museo, que en este caso, Sergio Larraín, arquitecto, donó su colección para que, en el fondo, de la misma manera como veíamos al principio, fuera como un mausoleo de objetos, siempre con la idea de hacerlo público, por supuesto. Y entonces empezamos a investigar cuál era el material gráfico inicial del museo, cuando recién se había inaugurado. Entonces yo encontré unas cosas maravillosas, ese póster de Diaguita, quizá no fuese más lindo. Entonces había una intención acá, y obviamente como don Sergio era arquitecto, entonces había una idea de cómo simplificar todo, con letras muy neutras. Entonces de ahí nos agarramos, de esta como visión original del fundador del museo, que en el fondo entonces, cómo hacer este museo abierto y simpático para el público, pero al mismo tiempo no dejar de lado quiénes somos y de dónde venimos. Porque cuando yo llegué, esto es lo que estaba pasando, que en el fondo súper bonito, y si uno ve cada una de estas aplicaciones, que creo que son portadas de catálogo, son súper bonitas, pero cada una gritando en su propio lenguaje y que podrían ser de cualquier parte. O sea, ese morir para gobernar, no sé, podría ser de una institución de la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo volver a lo básico y a lo mínimo? Entonces, el resultado de la identidad del precolombino, en el fondo, fue un sistema gráfico donde el patrimonio es por una parte revelado objetivamente, que es el objeto como tal, y por otro lado reinterpretado. Entonces puse ese ejemplo como una manzana, como ya el objeto tal, el jarro pato como tal, pero después hay una interpretación de ese jarro pato, que en ese caso es como un artista que lo está haciendo en oro. Entonces el sistema gráfico emplea esas dos variables, que al ser combinadas dan como resultado un lenguaje sólido, reconocible y único. Entonces, a grandes rasgos, lo que hicimos fue, para la comunicación interna, para lo que está dentro del museo, es este lenguaje que en el fondo ocupa grecas de la colección, que están sacadas de distintas piezas, junto con una selección de 15, 20 piezas de objetos que conversamos con los curadores y ellos creían como relevantes. Entonces, esto es lo que va como interno, la papelería, qué sé yo, los pases, las tarjetas, las firmas de los emails, y videíto. Es un manual súper completo que tiene, no sé, 50 páginas donde se definen las tipografías, los tamaños de los títulos, etc. Y después está toda la parte de comunicación que se desprende de esta idea de la greca y en el fondo empieza a ocupar más un lenguaje tipográfico bastante fuerte, donde la letra se ocupa grande, donde se prioriza el uso de la imagen nuevamente. Y este es un poco, que obviamente, idea sacada del British Museum, que obviamente no tiene por qué ser lo mismo, pero la ruta, en el fondo, cómo yo parto una exhibición con un póster, después hago una invitación, o sea, cómo toda la ruta de lo que ve el usuario, el público, debería ser consistente, ocupando la tipografía, el museo, etc. Y bueno, y otros casos de estudio de otro tipo de organizaciones. Entonces, Royal Academy, después de que trabajé con British Museum, llegó como cliente, qué sé yo, y ellos están en un momento bastante particular. La Royal Academy es una institución rarísima, que en el fondo no es un museo, y tampoco es una galería. Es un lugar donde por un lado tiene una galería muy famosa y importante, donde se hace una exposición hace 250 años, que la gente puede puede poner sus obras públicamente, digamos, que es muy famosa. Y por otro lado es una academia de arte, donde estudia gente, o sea, grandes artistas ingleses han pasado por ahí. Entonces es una mezcolanza que no quedaba muy claro en la cabeza de la gente qué es lo que era. Y está este grupo de gente que se llama los academicians, que como podrán ver, hace 15 años atrás no es que estuviéramos hablando de arte contemporáneo necesariamente. Entonces había un problema no solo de percepción de lo que la institución era, como tan clásica, de Royal, y con la palabra Royal, que como que siempre suena como muy pesada, sino que objetivamente en el interior de la institución había un problema, hasta que llegó ese caballero que está ahí, con una corbata como rayada, Charles Summerit, que es un tipo muy importante, así como que ha trabajado en varios museos en Londres y que tiene una visión muy moderna de dónde tiene que ir esto. Y en el fondo empezó a hacer ciertos cambios, porque el Royal Academy tenía el mismo efecto mosca, que en el fondo, logo, pues esto de Royal Academy, se puso el logo, super Royal Academy. Entonces claro, con distintas variables y con distintos resultados más o menos exitosos, como había unos que eran terribles, el Ganesh Kapoor es un gran póster, pero en el fondo, ¿cuál es el esfuerzo de hacer un póster tan bueno como eso, si después en 3 meses más te vaya a mandar uno como ese otro, no tiene nada que ver? Entonces bueno, obviamente hubo un cambio no solamente del diseño que lo camararon, sino también un cambio de programación por parte de la institución, que en el fondo empezaron a hacer exposiciones contemporáneas, y lo que es muy interesante es que trajeron a nuevos academicians, que este grupo de viejitos que les mostraba yo. Ahora están los mejores artistas del mundo, o sea, desde Grayson Perry,
Wolfgang Tillmans, la Cornelia Parker, etc. Entonces es un grupo muy rico donde se da una conversación muy interesante y lo lindo es que en la Royal Academy son este grupo de artistas los que la llevan, los que opinan qué exhibiciones van a hacer, deciden dónde se van las platas, o sea, es como bien democrático. Entonces, hubo un cambio no solamente o sea, antes de que hubiera un cambio de imagen, un cambio de la estructura de cómo se llevaba la organización. Entonces, después de ese cambio de estructura, se decidió hacer como unos statements, ¿no? Como una especie como de dejar claro quiénes son. Entonces, básicamente, es mucho más largo que esto, pero lo más importante es hacer, exhibir y debatir, ¿ah? Porque somos una academia que efectivamente enseña a gente a hacer arte, exhibimos porque somos galería y debatimos porque en el fondo somos un grupo de artistas que estamos conversando todo. Entonces esas puras 3 palabras definen lo que hacen y eso es todo lo que hay que saber. Y después ser una voz clara y fuerte para el arte de los artistas. Entonces, ¿cómo traducir esta idea gráficamente? Una letra clara y fuerte, ¿sabes? Como que no hay mucho más que darle vuelta, entonces nada de ilustraciones, de colores, listo. Ser súper claro en la manera que comunicamos. Entonces el sistema más o menos funciona así, tiene el logo clásico, bueno, esto lo hizo Pentagram, de hecho esta misma agencia con la que habíamos trabajado antes, está el logo de la Royal Academy que se basa también en los principios fundamentales de no sé qué, que tiene como esta tipografía muy clásica y se ocupa esta letra que es Accidents, que es súper gruesa y súper fuerte. Entonces todo lo que sale de ahí siempre tiene súper claro que hay que ser una voz fuerte para el arte y los artistas. Entonces, el contenido nuevamente es donde uno puede empezar como diseñador a darle fuerza a este mensaje. Entonces, la Summer Exhibition, que es la que les decía yo que la gente puede mandar sus obras, que existe desde hace 250 años, entonces esa es la imagen de hace 250 años, y esta es la imagen de hoy en día, que en el fondo el público ha sido muy diverso, ya no es de elite, ¿no es cierto?, sino que la gente va, y esta es una imagen de cómo la Royal Academy es hoy en día, o sea, súper contemporánea, donde va gente joven, súper a la vanguardia. Entonces, la idea de la campaña fue dar la idea de que efectivamente esto es como una cápsula de tiempo, porque se han estado haciendo pósters desde todos estos años. Entonces, cada póster, uno al tiro ve los pósters y entiende que es una cápsula de tiempo, o sea, ese no sé qué año es, pero representa su época. Entonces, ¿cómo representar la época en que estamos ahora? Entonces, la idea fue esta, Discover the New, que es como descubrir lo nuevo, y Descubrir la hora. Y la idea fue ir cambiando las imágenes que iban de fondo en distintas aplicaciones. Súper simple. Papelamos muchas partes y fue bien bonito porque fue como una manera de traer esta nueva marca como al mundo ahí afuera, ¿no es cierto? Y como dar esta idea de que somos una voz fuerte para el arte y las artes. Entonces estuvo muy bueno. Y bueno, y de ahí para adelante hemos desarrollado un montón de programas por Royal Academy, les voy a mostrar así muy rápidamente. El tema de los lates, que vendría siendo como las carretes de medianoche, un poco como pasa acá, que en el fondo tienen temática, entonces también súper simple, un gradiente y digamos lo que estamos haciendo, de nuevo, súper bold, súper fuerte, siempre priorizando la tipografía. Ahora ha evolucionado a esto porque obviamente todo el mundo estaba haciendo gradientes, así que ahora ocupamos la palabra lates, que es como tarde, y comisionamos a un ilustrador que haga collage, según el tema de lo que sea. Cosas para los patrones también, lo mismo que del British Museum, pero en el fondo en este caso lo que hicimos fue acceder se nos ocurrió en el fondo como, escucha de nuevo, cómo podemos mostrar como este lado como medio secreto, como íntimo de la colección, que solo ellos pueden acceder. Entonces la idea es, ocupamos sketches, bosquejos de la colección que estaban guardados en las catacumbas en alguna parte perdidos, pero de una belleza y de, qué sé yo, con historias fascinantes por detrás. Entonces toda la comunicación ocupa eso como imagen, son puros bosquejos de artistas famosos. Entonces siempre damos con información de quién es, de dónde viene, el año que fue formado, qué sé yo, obviamente con un papel muy bonito, una folia dorada para que fuera muy premium y elegante. Y muy bonito también, un diario que hicimos, que en el fondo de nuevo, por supuesto el presupuesto, o sea, caché que para armar un diario que salga una vez al mes, estamos hablando de otra escala, pero creo que es muy bonito que en el sentido de que como idea es conectar con esta gente y informarles en qué se está gastando la plata. Entonces el señor que usted puso 3 millones de pesos, ¿sabe qué? Este proyecto de Project Space, no sé qué, hubo un 5% que fue auspiciado por usted. Entonces le mandamos el diario y contamos la historia de qué es lo que se hizo, no tan evidentemente, sino que en forma de diario, pero es una manera de mantener enganchado en el fondo a este público. Y probablemente lo último Royal Academy, lo de membresía, igual que el British Museum, seamos amigos. Entonces seamos amigos, conoce a tus amigos, gracias por ser nuestro amigo. Y yo soy amigo de, y ahí es divertido porque en el fondo la idea era como acercar nuevamente a la institución y hacer, o sea, en el fondo como pavonearse de que la institución ha tenido a todos estos super artistas que han sido academicians, parte de este grupo que les mostraba de viejitos que después se hicieron más contemporáneos. Entonces,
hazte amigo de Wolfgang Tillmans, hazte amigo de Grayson Perry, y estos nombres van cambiando. Entonces ha sido muy bonito, entonces Richard Rogers, entonces cambia, y una identidad dinámica que en el fondo la van actualizando. Y ponte tú ese set de ahí, dice Meet Your Friends, conoce a tus amigos. Entonces también es una set de postal que le mandamos a los miembros una vez al año cuando renuevan la membresía, con postales que en el fondo por un lado tienen la pieza de arte y por otro lado te presentan a tu amigo. Oye, este señor es Richard Rogers, es arquitecto, te da una biografía cortita, pero en el fondo te introducen a quiénes son las personas con quien tú te estás amigando. Entonces bien bonito. Cosas como por ejemplo ahora lanzaron un programa educacional, entonces están haciendo un magíster junto con la Universidad de Maastricht, tienen un montón de, bueno, un poco también como lo que pasa acá, de que hacen cursos, qué sé yo, como learning, entonces era como la idea de que el arte parte aquí, entonces también hicimos todo el desarrollo de marca para learning. Y de las cosas que más me entretiene, porque junta esto editorial que a mí me gusta mucho con el tema de la visión de un museo, hacemos todos los años el anuario. Y en el fondo es el mejor momento para dar cuenta de que tenemos esta voz súper transparente, súper fuerte, ocupamos colores flúor, pero en el fondo el diseño en este sentido tiene un uso súper utilitario y no estamos agregando tanto, o sea, sí, agregamos unos iconitos ahí, qué sé yo, pero la idea es transparentar, ser fuerte y ser como súper seguros de nosotros mismos. Así que ha sido un trabajo muy bonito. Y lo último probablemente que les voy a contar es casos de estudio que en el fondo hablan de cómo se ha profesionalizado el tema de las comunicaciones. Porque una cosa es el diseño, que es lo que vimos recién, y otra cosa es cómo ese diseño puede aprender o podría responder a ciertos patrones de audiencias, de marketing y desarrollo de productos que yo sé que ustedes han estado viendo con The Audience Agency, que vino, parece también con el British Council, entonces yo sé que hay conocimiento de esto acá también. Porque claro, para el diseñador y para el museo, el marketing siempre ha sido lo peor de lo peor. Como que en el fondo esto del retail, terrible, nosotros hacemos cultura, ¿no es cierto? Esto del marketing nada que ver con nosotros estamos vendiendo conocimiento, entonces siempre ha parecido como el payaso del terror que nadie quiere escuchar o que todo el mundo quiere dejar afuera porque no tiene nada que ver con nosotros. Y yo creo que ha cambiado muchísimo, un poco por lo que hablamos al principio de la posición en la cual el museo está hoy en día, y allá está muy establecido, o sea, y no solamente en Inglaterra, me imagino que en toda Europa y en el mundo en general hay harta conciencia de la relevancia de las audiencias y de cómo eso puede modificar patrones de conducta en la gente que visita nuestro museo. Entonces pongo estos dos ejemplos. Yo generalmente trabajo mucho con Morris, Hartwig y McIntyre, que son los tipos que más que hacer estudios de audiencia, hacen, porque audiencia es una cosa, pero después están los segmentos culturales que en el fondo ahondan más en el tema de cuáles son los intereses de estas personas, dónde les gustaría comer, qué diarios leen. Entonces, y les pongo este pantallazo porque esto es gratuito, o sea, obviamente hay que contratar el sistema para que uno pueda aplicarlo a su sistema de marketing, pero en la página web hay un PDF que uno puede bajar y te describen más o menos cada uno de estos 6 segmentos, que obviamente aplican para el mercado inglés, pero hay muchas cosas que yo creo que se pueden aplicar. Uy, está muy pixelada la imagen, pero ahí es el nombre de la compañía. Bueno, y estos tipos hacen segmentación cultural en todo el mundo, entonces de hecho lo pueden poner en español para que se pueda entender. Y básicamente esto que es con esos monos tan de marketing horribles que siempre hacen, pero básicamente tienen estos 8 segmentos, que en el fondo, más que qué audiencia es, en el fondo te dice qué es lo que le gusta hacer a la gente. Entonces dentro del segmento de los niños de 6 a 12 años, bueno, en este caso niños quizás no es la mejor opción, pero dentro de la gente entre 35 y 45, no son todos iguales, pues, ¿no? No hay una cosa de estrato económico solamente, sino que hay una cosa de interés cultural, qué es lo que le llama, qué es lo que le motiva. Entonces, en ese sentido, la segmentación cultural que hacen ellos y que hacen otras compañías es muy útil. Entonces, para que se hagan una idea un poco de cómo esto puede afectar el diseño, voy a poner algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, Barbican, que es otro de los clientes que tenemos, que también es una especie de GAM, pero es lindo porque tiene un lugar donde vive gente, digamos, un complejo habitacional, eso. Súper moderno, brutalista, con una arquitectura espectacular, con cancha de tenis, con un jardín botánico, o sea, es total. Y tiene una galería de arte muy rica, que en el fondo tiene un programa muy independiente, muy mirando hacia el futuro, así como bien irrumpidor, que es muy interesante. Y bueno, y me llamaron para hacer esta exposición
sobre parejas creativas, parejas de artistas que en el fondo se habían ido, entonces Dora Maar y Pablo Picasso, y Klimt y no sé qué, entonces, ya, sí, bueno, Pablo Picasso tiene una identidad muy bonita, con el uso de Future, que ha sido una marca súper clara. Pero claro, el tema no era ese, no era comunicar de que estábamos haciendo una exposición sobre parejas de artistas, porque eso sería bastante fácil. Entonces, pongo esto solo para que veamos el nivel de definición de un brief, de una campaña de este tipo, que dice cuáles son los outputs, dónde hay que hacer, cuál es tu público, etcétera, pero para que vean lo importante que como cada campaña y cada elemento que sale, en este caso de la exhibición, tiene que cumplir y llegar a estos 3 segmentos en este caso. Que yo tampoco me la... O sea, Essence, Stimulation, toda esta cosa así que le ponen que es un poco chula, pero en el fondo igual es interesante saber bien a quién tú le estás comunicando. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esta exposición, a diferencia de otras de Barbican, que de repente son pues tú, Keith Haring, y son súper famosos los nombres, entonces es bastante fácil entender que casi todo el mundo va a ir igual, gente que le guste el arte contemporáneo. En este caso era bien complicado porque la audiencia que se dieron cuenta que ellos tenían por el fondo atraer es gente muy elevada en términos de conocimiento, conocen muy bien la institución, y es gente en el fondo muy nicho, o sea que en el fondo probablemente muy sofisticada, muy bien educada. Entonces era un poco el tema de cómo dar a conocer esta exposición a un público de ese tipo, y que en el fondo no iba a ser suficiente con contarle el cuento con una foto. Porque finalmente también lo que pasa es que la exposición tenía mucho contenido, entonces los outputs o el resultado visual no era tan impresionante, entonces uno no podía vender la exposición como, oye, Pablo Picasso con no sé quién, porque de hecho era un dibujito de Picasso, ¿no? Entonces tampoco podemos esperar que la gente se frustre. Entonces, la idea que tuvimos fue en el fondo, de nuevo, meternos en el contenido de la exposición para llegar a una solución de diseño. Entonces, la exposición revela cómo artistas se unieron para transgredir diversas maneras las limitaciones de su tiempo, remodelando el arte, definiendo los estereotipos, forjando nuevas formas de vivir, o sea, gente que vivía de atrés, qué sé yo, así todo tipo, o sea, el modernismo en su momento culmina, ¿no es cierto? Entonces la relación íntima en todas sus diversas formas, obsesiva, convencional, mítica, fugaz de toda la vida, se revela en última instancia como un campo de juego para la experimentación, creación y subversión del status quo. Y esto fue un parrafito que encontré dentro del brief que como que la curadora había puesto. Entonces, claro, no se trata sobre mostrar a Pablo Picasso con Dora Maar, porque en verdad no se trata de eso, se trata de cómo estas relaciones, muchas relaciones, nos dan cuenta de una manera de vivir en esa época. Entonces, lo que se nos ocurrió fue rescatar estas ciertas como definiciones que el mismo curador había escrito, y inventamos un sistemita donde definimos, al final fueron como 15 de estos como adjetivos, ¿no es cierto?, que te daban una idea de cómo estas parejas habían vivido. Entonces, irruptivo, innovativo, experimental, obsesional, utópico, abstracto, subversivo, apasionado, qué sé yo. Entonces la campaña al final terminó siendo esto, con su logo Barbican, con su letra Barbican. Entonces no es solo Modern Couples, sino que es Modern Fleeting Couples, Modern Transgressional Couples. Entonces, de nuevo, una identidad súper dinámica, que obviamente en internet funciona súper bien, y ahí nos tiramos que está Picasso y Kandinsky, pero en el fondo, porque de hecho ese era el título original, Modern Couples, Avant-Garde, no sé qué, pero claro, eso no decía mucho. Entonces, la campaña entera se basa en esta idea de que las parejas modernas eran radicales, eran obsesivas, eran liberadas. Entonces, todo tiene que ver con el contenido. Entonces, hicimos productos, hicimos unos pins, yo soy radical. Toda la papelería tenía que ver con que iban cambiando estas palabritas, los posters en el metro, este que es mi favorito, que son unos ascensores, que en el fondo las parejas, no sé cómo son 2 paños, 2 personas, y cambiamos las palabritas. Y cada aplicación iba cambiando esta palabra. Entonces, finalmente la identidad no era un logo mosca, sino que en el fondo era el uso de estas palabras. Este es otro caso, otro cliente que tenemos, que es el Natural History Museum, que es clásico, museo, así como del dinosaurio, y como con una arquitectura preciosa y qué sé yo. Y ellos están en un momento un poco de crisis, si se quiere decir, porque tienen una especie como dicotomía de que en el fondo son un museo, pero a estas alturas la museografía y su colección la ocupan más que nada para investigación. Entonces, bueno, hicieron el Darwin Center, que es este centro muy moderno, en el año 2000, algo, donde llevan la delantera del estudio científico de cómo salvar a las abejas de la extinción, o sea, y nadie sabe eso. Nadie tiene idea de que, porque todo el mundo, como dice museum,
un Natural History Museum, uno cree que como, el museo de los dinosaurios, yo no sé qué con esa imagen. Entonces, estamos en todo un trabajo con ellos para poder en el fondo cambiar esa percepción que tiene la gente de este lugar, que si bien es un museo muy increíble, la parte más impresionante y probablemente donde más le va a traer plata al museo, que es probablemente de los temas más contundentes y importantes ahora, es a través de este laboratorio y de la gente. O sea, tienen como 300 científicos trabajando y nadie sabe, entonces como que bueno. Entonces, se me acercó Jim Broughton, que es el tipo que estaba como, que era un poco como esta misión, ¿no es cierto?, de como visibilizar como este negocio que podría hacer el museo a través de distintas como consultoría. Entonces, un poco lo que les ponía en ese diagrama, que incluso ahora los museos también venden sus servicios. Entonces, el museo ha estado haciendo cosas aisladamente, porque de repente hay gente que está interesada en conectarse con el mundo privado, como por ejemplo vender los derechos de algunas ilustraciones. Entonces, qué sé yo, Casa Ideas, no tengo idea, agarran las fotos del Museo Histórico Nacional y las convierten en un producto lindo. Entonces, Casa Ideas por el Museo Histórico Nacional. Qué sé yo, publicaciones que han hecho con material que obviamente siempre se paga un royalty, que por ahí entra plata. Pero también estaba todo el día el tema científico, que en el fondo ellos querían empezar a vender estos servicios para otros museos en el mundo o para privados, que por ejemplo tenían una colección, oiga, ¿sabes que tengo esta cosa acá, una momia, no sé qué? Entonces me ayuda, porque claro, existe ese círculo en Inglaterra y en Europa en general. Entonces querían como profesionalizar la venta de sus servicios. Entonces lo que hicimos fue armarles una marca y en el fondo como decir, ya, NHS, que es el Natural History Museum, para Business Services, en el fondo servicios de negocios. Entonces, claro, ellos obviamente me entregaron así un texto gigante, oye, sí, queremos vender esto, pero lo que dijimos, oye, lo primero que hay que hacer es que tú tienes que definir quién eres. Entonces, está bien, en Inglaterra y en Londres probablemente todo el mundo sabe qué es lo que es el Historia Nacional, pero el problema es que si tú vas después a Argentina a vender tu servicio, que de hecho lo han hecho, tenés que contar el cuento de nuevo. Entonces, toda la primera parte del material, porque hay unos PowerPoint, bueno, una serie de cosas que le hicimos, tiene que ver con presentar al museo y poner su visión nuevamente, que es este ojito que veíamos al principio, súper claro. Entonces, ¿quién trabaja ahí? Mandamos a sacar fotos, qué sé yo, somos 850 expertos, ¿no es cierto? Cientistas, educadores, technicians, gente, qué sé yo, pioneros culturales, etc. Entonces, ¿cómo en el fondo vender tu museo de una manera que venga, de una manera elegante por un lado, pero también de una manera que sea consistente con tus valores y no andar prostituyendo el museo? Entonces, de ahí estaba el tema de estos negocios que ellos tenían. Entonces, claro, tenían unas fotos súper feas, porque eso es lo que hacen ellos. Han vendido estos servicios, entonces van y sacan fotos, unas fotos así como sacadas con cámara, así nomás. Entonces, oye, pues tenemos que ocupar estas fotos sí o sí, las fotos eran fatales. Entonces, la vuelta que le dimos fue, oye, ¿por qué en vez de ocupar estas fotos como la principal, por qué no ocupamos la misma colección de una manera un poco abstracta para identificar estos distintos negocios? Entonces, lo que hicimos fue que, no funciona el video, ahí, funciona así un poco. Entonces cada una de esas fotos corresponde, y también tenía unas como tapitas así que para que uno pueda navegar fácil en el brochure, ocupaba una de estas imágenes que de hecho después cuando han hecho stand, ponte tú en ferias, porque van como a ferias a presentar sus servicios, lo ocupan las imágenes también para cada una de estas distintas como avenidas de negocio que tienen. Lo último que les voy a contar es otro tema también que tiene que ver como con el, no, me faltan dos cosas. Que es el tema de las audiencias. Royal Academy, esto es un documento un poco confidencial, si se podría decir. Han hecho todo un trabajo, como les contaba yo, de cambiar su imagen, que ahora es una institución súper viva, súper progre, que en el fondo tiene esta identidad y una manera de hacer las cosas muy moderna. Pero en el fondo, la gente que trabaja dentro del museo no sabía cómo reflejar esto en las cosas que hacía. Entonces, fue muy interesante que este es un documento interno de Royal Academy, que lo hicieron para que el propio staff del museo, la gente que trabaja dentro del museo, supiera a quién tenía que hablarle. Entonces, who's out there? ¿Quién está allá afuera? Entonces, es una guía de bolsillo para ayudar al staff del museo a entender el mercado al cual tenemos que apuntar. Entonces, es súper complejo y no les puedo dar demasiado de valla, pero en el fondo ellos llegaron a estos 4 segmentos de audiencia a los cuales ellos tenían que apuntar con una serie de nuevos. O sea, obviamente gastaron plata en un estudio contundente. Pero lo interesante es que el diseño gráfico en ese sentido, ellos podrían haber producido un Word document, un Word que mandaba ya así puro texto, súper seco, que alguna gente probablemente iba a enganchar, otro no. Ellos entienden que el valor visual y del diseño gráfico es tan importante que la única manera de que el staff, que desde el ingeniero que trabaja haciendo los números hasta el señor que barre en la noche cuando se
cierra el museo, tenía que entender esto. Entonces ocupamos diseño y ilustración, infografía básicamente, para explicar esto. Entonces, impreso con colores choro y todo, la cuestión es un documento que hasta el día de hoy lo van actualizando los números, pero todos los años producen uno, para que en el fondo la gente que trabaja dentro del museo esté muy consciente de a quiénes tienen que apelar. Y esto sí que es lo último. Royal Academy of Arts, de nuevo, para mí ha sido un ejemplo de organización en el sentido de cómo han podido primero cambiar la imagen general de lo que la gente tenía en la cabeza que era la Royal Academy, y segundo, cómo han profesionalizado los servicios externos que ofrece el museo. Entonces, está esto que en el fondo es una cosa que ellos por supuesto que venden mucho su hall para que se haga el lanzamiento del producto, no tengo idea, o qué sé yo, de repente hacen desayuno en la mañana para una empresa, cosas que yo me imagino que acá también deben pasar. Y lo que hicieron fue profesionalizar eso y inventamos esto, que en el fondo son unos brochures, son unos leaflets, que en el fondo juntan todas las ideas que uno le puede dar a los privados o a, qué sé yo, a empresas, para que ellos se hagan una idea de que cuánto les costaría arrendar. Entonces en el fondo es como una especie de manual que uno le manda a las empresas. Entonces, obviamente, de nuevo, primero presentarse, quiénes somos, cómo hacemos las cosas que hacemos, qué sé yo, y qué significa ser miembro corporativo de nosotros. Si tú te haces miembro, porque en el fondo lo que están apelando ellos es que las empresas privadas pongan, no tanta plata, pero un fee fijo anual, y que ellos les prestan las salas para que hagan sus charlas, sus eventos, qué sé yo. Entonces, ¿en qué consiste? Y de ahí nos vamos para adentro describiendo la oferta. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? De nuevo, ¿importa que tú nos ayudes? Etcétera. Entonces, son ejemplos que, si bien de nuevo entiendo que hay un equipo súper grande de por medio, qué sé yo, que hace esto, uno puede sacar ideas de quizás cómo vender el museo para afuera y cómo en el fondo hablarle al mundo corporativo, porque esto tenía que verse Royal Academy, ¿ah? Entonces por eso elegimos una obra de Fiona Wright, una artista súper contemporánea, qué sé yo. Entonces no dejar de ser Royal Academy, pero también no dejar de ser corporativo, porque en el fondo hay que ir a venderte afuera un poco. Entonces esa pugna entre el mundo corporativo, del retail y la tienda, no sé qué, versus el museo, yo creo que hay maneras de llegar como a buenos intermediarios. Y eso es